En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, en este día tan precioso. Gracias por todo lo que tú estás haciendo sobre las naciones, sobre nuestro país, Señor. Gracias. Gracias por cada familia, por cada casa, Señor. Gracias por la abundancia, Señor, de tu gracia derramada en esta temporada. Gracias porque los cielos, Señor, están abiertos. Gracias, Señor, porque tu amor está siendo manifestado y muchas personas están recibiendo, Señor, la llenura de tu Espíritu. Señor, el poder de lo alto con milagros, con sanidades, con maravillas en el nombre de Jesús. Y en esta mañana, Señor, declaramos, Señor, alabado sea el Señor, sobre cada hogar, los cielos de los cielos de los cielos abiertos. Que tu palabra, Señor, no retornará vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Gracias a Dios estamos disfrutando un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo con el Padre Celestial. Un tiempo glorioso donde Él se manifiesta y su presencia viene hacia nuestras vidas para ministrarnos, para hablarnos, para impartirnos de Él mismo. Gracias a Dios. También damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo a través de Ramá, la escuela profética, y también lo que está haciendo a través de Ramá Kid. Esta semana ellos tuvieron su transmisión y muchas personas fueron llenas del Espíritu Santo y los niños también fueron llenos del Espíritu Santo y de la gloria de Dios. Estamos orando por cada uno de ellos, estamos orando por esta generación. Gloria al nombre de Jesús, que el Señor nos le va a permitir al enemigo tocarla, sino que se levantará y se multiplicará. Gloria a Dios. Los niños que están en Cristo Jesús serán encendidos, pero también los niños que no conocen a Jesús van a ser visitados por el Padre Celestial. Así que los niños argentinos, latinoamericanos y de las naciones se preparan para un encuentro con Cristo Jesús. Se preparan para una temporada gloriosa donde serán llenos, pero llenos del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículo 14. Marcos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra: habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Los discípulos entraron en la barca y ahora parece que comenzaron a tener apetito. ¿Y qué sucedió? Buscaron comida y solamente encontraron un pan. Y dice la palabra, y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de las levaduras de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Asociaron la levadura con el pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, les recuerda el Señor, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. O sea, es el primer milagro de la multiplicación del pan. Y cuanto los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice en el capítulo anterior, el mismo capítulo 8, gloria a Dios, en el verso 1, habla la historia acerca de que una gran multitud seguía a Jesús, pero no tenían para comer y ya hacían 3 días que estaban con ellos.
Entonces el Señor le dio la orden y le dijo que le den de comer. Y ahora la pregunta otra vez, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces mandó la multitud que se recostasen en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y pusieron delante de la multitud y tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Qué cosa tremenda de esos 4,000. Esas 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, así que familia tipo, una gran multitud. Anteriormente había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños también, el primer milagro, que era más o menos casi unas 20,000 personas. 20,000 personas. La pregunta fue la misma, la situación fue la misma y la gloria de Dios también se manifestó de la misma manera. El Señor Jesús se movió a través de un propósito eterno, el propósito de Dios. Él vino para buscar lo que se había perdido, también para sanar a los enfermos, echar fuera demonios, deshacer la obra del diablo y traer la redención a el hombre y a la mujer. Por lo tanto, el movimiento, alabado sea el Señor, de Jesús era un movimiento con propósito. No era un movimiento casual, pero donde el Señor iba, el Emanuel iba con él. Significa el Dios con nosotros. Dios con nosotros. Le preguntó Felipe y le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y bueno, si nos muestras al Padre, ya está, listo. Y el Señor le dijo, ¿cuánto tiempo estuviste conmigo y no vistes al Padre? Te digo que el Padre es en mí y yo en el Padre. El que me vio a mí, vio al Padre. Gloria al nombre de Jesús. Él es el unigénito, pero también es la misma imagen de Dios, la misma sustancia, gloria a Dios, de esa divinidad. Por lo tanto, Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es Dios hecho carne, el Verbo hecho carne. Por lo tanto, el poder que estaba en Jesús, alabado sea el Señor, la unción que estaba en él y el propósito del Padre que estaba en él. Él no vino a hacer lo que él quiso, sino vino a hacer lo que el Padre estaba haciendo. Y él habló no lo que él quiso, no habló de mí mismo, sino, dice, no hablé de mí mismo, sino hablé lo que el Padre estaba hablando. Por lo tanto, aquí vemos nosotros a Jesús operando milagros. Cada vez que entraban en un lugar había salvación, había milagros, sanidad, transformaciones por el poder de Dios. Aleluya. Los discípulos presenciaron, los discípulos oyeron la enseñanza, los discípulos vieron los milagros, gloria al nombre de Jesús, pero vemos los discípulos en estas 3 ocasiones que están preocupados por las mismas cosas. No aprendieron la lección. Por lo tanto, el Señor le dijo a ellos, dales de comer, en primer lugar. Y ellos dijeron, ¿cómo podemos hacer esto si no tenemos? La primera cosa es que ellos manifestaron lo que no tuvieron. Ellos manifestaron lo que no tenían. Inmediatamente su enfoque no estaba sobre lo que tenían, porque había 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanto? Bueno, luego había algunos 7 panes en la otra ocasión y algunos peces. También, ¿qué es esto para tanto? O sea, que vemos nosotros ahí de que a pesar de que oyeron la enseñanza, a pesar de que vieron los milagros, todavía estaban sus corazones endurecidos. Y le dice la palabra, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y esto tiene que ver con qué cosa? Tiene que ver con la influencia en el ámbito donde nosotros nos movemos. ¿Con quién nos movemos? ¿Cuáles son nuestras influencias? Si tenemos influencias negativas, vamos a caminar en lo negativo.
Si tenemos influencia de gente con incredulidad, vamos a caminar con incredulidad. Por lo tanto, ellos tenían, gloria al nombre de Jesús, la presencia de la persona de Jesús, viendo, obrando los milagros, pero sin embargo todavía sus corazones estaban endurecidos. Qué cosa tremenda. Cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos de una manera en la cual nosotros ponemos nuestras peticiones por lo que no tenemos. Señor, no tengo el trabajo. Señor, no tengo el alimento. Señor, no tengo la fuerza. Señor, no tengo. Señor, no tengo. Señor, no tengo. Pero en el lugar donde está lo negativo, está lo positivo. No existe lo positivo si no está lo negativo. Y no existe lo negativo si no está lo positivo. No existe la luz si no está las tinieblas. No existe las tinieblas si no está la luz. Por lo tanto, en el lugar donde tú estás, gloria a Dios, está la respuesta. El enfoque por la influencia y la fortaleza de nuestra mente a través de situaciones que hemos pasado, nos enseñaron que no podemos, que no tenemos, que no lo vamos a lograr. Cada vez que tenemos un desafío, la primera cosa que pensamos, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Y la palabra vino de Dios, vas a hacer esto. La palabra vino de Dios, tú eres esto. La palabra vino de Dios, tú tienes esto. Y entonces cuando Dios dice que tenemos, nos miramos en las manos, vemos las manos vacías y ahora comenzamos a hablar desde nuestra perspectiva, a hablar desde nuestra razón y comenzamos a discutir con Dios y con su palabra. Diciendo, Señor, no tengo, Señor, no puedo. Y no es algo que te ocurrió a ti o me ocurrió a mí. Les ha ocurrido a los grandes hombres de Dios. Vemos nosotros en la palabra de Dios allí a Moisés. Señor, no sé hablar. Señor, no soy la persona adecuada. Y Dios estaba manifestándose en el lugar, en esa zarza ardiente. Iba a ser, gloria a Dios, activado como el libertador, gloria al nombre de Jesús. La asignación ya estaba sobre él, pero iba a ser activado a través de esa zarza por la misma presencia de Dios para sacar toda una nación de esclavitud que estaba en esclavitud en Egipto por 430 años. Imagínate, nadie pudo hacer nada. Ese imperio tan poderoso al frente o con Faraón al frente. Sin embargo, Dios estaba escogiendo a ese hombre para hacerlo. Y cuando Dios le estaba hablando, el hombre lo que presenta es lo que no tiene, lo que no sabe, lo que no puede, no sé hablar. No. Y Dios tuvo que transformar y tocar la vida de Moisés. ¿Qué hablar de Jeremías? Dios habló a Jeremías. Y cuando Dios habló a Jeremías, Dios le dijo a Jeremías que lo había escogido antes de la fundación del mundo. Y que no solamente lo había escogido, sino que lo había dado por profeta a las naciones. Gloria a Dios, lo escogió desde el vientre de su madre, lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. ¿Qué dijo Jeremías? Pues yo no sé hablar. Yo soy niño, o sea, no soy la persona adecuada. O sea, lo primero que se enfocó no fue en lo que Dios le dijo, no fue en lo que el Señor estaba hablando, sino en lo que él era, en lo que él tenía o lo que él no tenía. Entonces, vemos nosotros también a Gedeón. Gedeón, aquel hombre, aquel juez que liberó al pueblo de los madianitas y los amalecitas, que eran como langosta, dice la palabra. Era como un ejército tremendo, muchísimos, frente a ese puñado de hombres. Sin embargo, cuando Dios le habla a Gedeón, envía a su ángel y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y él comienza otra vez.
si estuviera conmigo, no nos acontecerían las cosas que nos acontecieron. ¿Dónde está el Dios que nos hablaron nuestros padres, que hacía maravillas? O sea, que tenía un registro de un Dios todopoderoso. Pero el problema es que Dios estaba enviando ahora la respuesta, y cuando vino la respuesta, lo primero que comenzó a hacer es enfocarse en lo que no tenían. Luego el Señor dice, con esta tu fuerza vas a salvar al pueblo. Y entonces ahora se enfoca y dice, yo soy el menor de la casa de mi padre y también mi familia es pobre. Por lo tanto, mi familia es pobre. Está diciendo, no soy la persona adecuada, no soy el hombre adecuado y no tengo los medios para hacer lo que tú quieres hacer. O sea, ¿dónde estaba el enfoque? Enfoque en lo que no tenían. El enfoque estaba en lo que no tenían, lo que no tenían, lo que no tenían. Entonces, vemos nosotros más tarde también a una mujer, a una viuda que estaban los acreedores en la casa tratando de quitarle los hijos. Y ella habrá hablado a esos hombres diciendo, denme un momento, un tiempo, porque fue a ver al profeta Eliseo. Y cuando llegó allí comenzó a hablarle de todo lo que no tenía. No tengo el dinero, está el acreedor, se va a llevar a mis hijos, son los únicos que tengo, voy a quedar en la calle. Y al final también mi esposo que murió, que la dejó con deuda, era de los hijos de los profetas, o sea, hasta el responsable Eliseo, porque no tengo. ¿Dónde estaba en los acreedores? En la casa. ¿Qué estaba viendo? Lo negativo en la casa. ¿Y qué dijo el profeta? Bueno, llamó a su sirviente y le dijo, pues ve al banco y saca tanto dinero. No. Le preguntó, ¿qué tienes? Porque hasta ahora me has hablado de lo que no tienes. Hasta ahora me has hablado de lo que no puedes. Hasta ahora me has hablado de lo que no has logrado. Y me has hablado de todo lo malo que te ha pasado y lo negativo. Pero no me has hablado de lo que tienes. Entonces, ¿qué tienes en casa? Me imagino que la mujer se sorprendió. Porque le dijo, tengo una vasija con un poquito de aceite. Y también tengo un poquito de harina. Entonces, tengo un poquito de aceite. Entonces dijo el profeta, ve a tu casa, enciérrate con tus hijos después de haber pedido vasija de tus vecinos, vasijas prestadas. Y entonces vas a orar allí. Y cuando llenes la primera vasija con ese poco, luego la otra y la otra y la otra y la otra y la otra. El aceite se le multiplicó, lo que tenían. Muy bien, vemos en este caso también. No hay pan, la gente se va a morir, pero había 5 panes. Pero cuando vieron esos 5 panes, ¿qué dijeron? ¿Qué es esto para tanta gente? Y el Señor dijo que se lo traiga. Y lo bendijo. Lo bendijo, habló bien. Habló ¿qué significa que habla bien? O que había necesidad, había hambre y tenían hambre la multitud y eran solamente 5 panes para casi 20,000 personas. Entonces, ¿qué será lo que habrá hablado? Habrá hablado, lo negativo es maldecir, lo positivo es bendecir, decir bien. Habrá dicho, gracias Padre, porque estos 5 panes alimentarán a estas casi 20,000 personas, o 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó después de la oración? A la vista de los ojos siguieron los 5 panes, no sucedió nada. Pero cuando puso en las manos de los discípulos, no fue Jesús quien los multiplicó. Jesús oró, pero ellos cuando dieron el pan a la gente se le multiplicaba en las manos. A pesar de esa multiplicación, todavía estaban dudando. Qué cosa tremenda. Allí había un problema de corazón. Luego también en la otra multiplicación de panes. 7 panes para casi 4,000.
o 4,000 personas. Qué tremendo que fue esto, qué impresionante. 4,000 personas, 4,000 personas alimentadas con 7 panes. Entonces el Señor le dio la orden: dales vosotros de comer. Escuche, primeramente el Señor le dijo: dales vosotros de comer. Dales vosotros de comer. Es una orden. Es una orden. Y ellos dijeron: no tenemos. No te pregunté si tienes o no. Te pregunté que hagas algo. Hagas algo. Esa fue la palabra. La palabra del Señor no es un simple consejito. Él no es un psicólogo más. Él no es tampoco un consejero más. Él no es un hombre de que habla cosas buenas. Gloria al nombre de Jesús. Él es la palabra viviente. Si Él te da una palabra, esa palabra, gloria a Dios, traerá a la existencia lo que no hay en el lugar, lo que no tienes. Alabado sea el Señor. Cuando Él suelta esa palabra poderosa, gloria al nombre de Jesús, es la palabra por la cual somos renacidos, recreados, hechos, alabado sea el Señor, hechura suya. Pues he sido un fracaso hasta que recibí la palabra. Cuando recibí la palabra dejé de ser un fracaso. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Soy hijo de Dios, aleluya. A los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos la naturaleza de Dios, aleluya. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios. No somos una vida reparada, somos una nueva creación, una nueva raza, una nueva humanidad en Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor habla de nosotros y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor habla de nosotros: si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Gloria al nombre de Jesús. Él está diciendo algo que va a chocar contra nuestra razón y realidad que podamos estar experimentando en este momento. Puede ser que la realidad sea una enfermedad, puede ser que la realidad sea una escasez, puede ser que la realidad que la familia está pata para arriba. Por lo tanto, todo está desalineado. No hay forma. Sin embargo, cuando llega la palabra es transformadora. La palabra es transformadora. Esa palabra de Dios, aleluya, no va a traer arreglo a tu vida, no va a traer arreglo a tu familia, la va a transformar por el Espíritu Santo, aleluya, la va a transformar por el poder de lo alto, la va a transformar como una familia de propósito y de propósito eterno. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando dice: cuidaos de la levadura de los fariseos, la influencia de los fariseos, aleluya, que está hablando: ten cuidado de la influencia religiosa, porque hay muchas personas que no creen en Dios, pero sin embargo son personas religiosas. No creen en el poder de Dios. Por lo tanto, esto fue ya para tiempo antiguo. Esto terminó los milagros con los profetas. Esto terminó con el último profeta o el último apóstol. Pues los días de milagros ya acabaron. No. Hay un Dios de milagro todo el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, cuando entraron en la barca ya la tercera vez y se olvidaron de llevar pan, dice las Sagradas Escrituras que encontraron uno y comenzaron ahora a preocuparse. Y el Señor dice: ¿por qué están discutiendo? Cuando habla de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y voy a ir a eso en un momento.
comenzaron a discutir entre ellos. Y el Señor comienza a recordarles cuántas cestas sobraron de esos 5 panes y esas 5,000 personas. ¿Cuántas cestas? ¿Cuántas cestas? 12. Y de los 4,000 y esos 7 panes, ¿cuántas sobraron? Entonces, les hizo recordar y ellos respondieron a la pregunta correctamente. Y entonces el Señor les dijo, ¿todavía no entendéis? Hay muchas personas que ya recibieron tantas palabras de revelación y una exposición de las Sagradas Escrituras correcta. Aún una demostración del poder de Dios, vieron sanados, personas sanadas, testimonios. Aún ellos mismos también presenciaron o hicieron o oraron por otra persona y recibieron milagros y sanidades y liberaciones. Pero aún así todavía no entienden. Aún así todavía no están operando. Agradecemos a Dios por la cantidad de peticiones que nos llegan y porque oramos y Dios está haciendo maravillas. Pero esto de lo que Dios está haciendo es una demostración, es una escuela del Espíritu, donde hablamos la palabra y demostramos el poder de Dios, aleluya, que manifiesta sanidad, liberación, restauración de vida. ¿Y para qué es eso? Es para que tú viendo y para que tú oyendo hagas lo mismo, hagas lo mismo, hagas lo mismo. Porque esta es la herencia de los hijos de Dios. Las obras de Dios. Somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús. Aleluya. Para realizar esas obras. ¿Qué obras? Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, aleluya, ¿cuáles son las obras? Las obras que yo hago, vosotros haréis, y mayores haréis, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles son las obras de Jesús? Predicar el evangelio del reino. ¿Cuáles son las obras de Jesús? Sanar los enfermos, echar fuera demonios, limpiar leproso, resucitar muerto. Esas son las obras de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces todo quedó registrado en las Sagradas Escrituras para que tú y yo, gloria a Dios, tengamos testimonio, gloria al nombre de Jesús, cómo el Padre obró, cómo el Hijo obró. Alabado sea Dios, qué es lo que Él pudo hacer, qué es lo que el Hijo puede hacer y cómo lo hizo. Por eso es que los discípulos estaban al lado de Jesús. ¿Para qué? Para oír y para ver. ¿Y para qué oír y ver? Para que ellos aprendan a seguir y hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Qué legado glorioso. Qué legado glorioso. Pero se necesita algo importante. Número 1, necesitamos la fe. Necesitamos la fe. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que ellos no podían entender. Ahora fíjate, hay un milagro para 20,000 personas. Hay otro milagro para 4,000 personas. Y ahora ellos necesitan un milagro. Y comienzan a discutir. Una cosa es cuando vamos a ministrar a otras personas que están en necesidad. Y parece que para las otras personas rugimos como leones y declaramos la palabra, pero cuando toca para nosotros, cuando las cosas están a flor de piel, parece como que para nosotros no funciona. Eso significa que no hemos entendido. ¿Qué cosa no hemos entendido? La palabra de Dios. Porque hay influencia. Muy bien. Una de las cosas es la religiosidad. Revisa tu teología. ¿Cuánto tiene de psicología? ¿Cuánto tiene de humanismo? ¿Cuánto tiene de sociología? ¿Y cuánto tiene de la palabra? Dios no se comprometió con la psicología. Dios no se comprometió con el humanismo.
Dios no se comprometió con la sociología, Dios se comprometió con su palabra. Él va a responder esta parte, Él va a responder a su palabra. Por eso les dio la palabra. Él dijo, toda potestad me ha sido del Padre. El Padre me dio toda potestad en el cielo, en la tierra. Y Filipenses dice, debajo de la tierra. Como yo tengo autoridad en el cielo, tengo autoridad en la tierra, entonces vayan y prediquen el evangelio del reino a toda criatura. Por eso, porque tengo autoridad, yo ahora les doy autoridad y pueden ir y predicar. Estas señales seguirán a los que creen. Muy bien. Y luego que el Señor fue recibido arriba, o sea, ya estaba a la diestra del Padre, ¿qué pasó? Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y al predicar por todas partes, dice la palabra, que el Señor confirmaba la palabra con prodigios y milagros que le seguían. No dice que confirmaba su teología, su punto de vista. No. Dice que confirmaba su palabra. No dice que confirmaba su filosofía o que confirmaba también su ideología, sino dice su palabra. Entonces, por eso dice, guardaos de qué cosa. Guardaos de las levaduras de los fariseos, ¿oh? Porque muchas veces estuvo delante de ellos y ellos siguieron esperando el Mesías cuando lo tenían en la punta de la nariz. Y no solamente lo tenían en la punta de la nariz, sino que hizo delante de ellos milagros, resucitó muertos, echó fuera demonios. Y aún ellos le decían, demonios tiene, demonios tiene, demonios tiene. Mira lo que era la levadura, lo que era la levadura de los fariseos, que estudiaban la Torá, estudiaban la ley, etcétera, y la ley daría testimonio, es el ayo que lo lleva a Cristo, y las escrituras que para ellos parecían que lo haría más sabio. Sin embargo, dice, las escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesús. O sea, inmediatamente cuando yo voy a las escrituras me van a revelar a Cristo. Ellos tenían a Cristo. Ellos tenían a Cristo, ellos tenían a Cristo, ellos tenían a Cristo, ellos tenían a Cristo delante, ellos tenían a Cristo delante, siempre lo tuvieron, la roca que caminó con ellos en el desierto, siempre lo tuvieron, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, todo lo que tiene que ver con lo que representa a Cristo, siempre lo tuvieron. No es que Cristo estuvo ausente, estuvo manifestándose. Alabado sea el nombre de Jesús, como el ángel de Jehová, representado en miles de formas. Ellos siempre lo tuvieron y escrituralmente ellos podían apreciar ese movimiento, gloria al nombre de Jesús. Pero cuando esa palabra se hizo carne, estaba delante de ellos y delante de ellos le decían, demonios tiene, saca a los demonios en el nombre del príncipe Belcebú, príncipe de los demonios. Lo dijeron en varias ocasiones. La influencia de la religiosidad. La religiosidad va a matar la vida de la palabra. Va a secar la vida. Cuando lees las escrituras, hazlo como un niño. Y si eres un maestro, hazlo como si la leyeras por primera vez. Sin un concepto preconcebido. Simplemente habla, oh Dios, como dice ese cántico, háblame, tócame con brasas de tu altar, habla, oh Dios, háblame, heme aquí, diré a tu llamar. ¿Cuántas veces yo tengo un encuentro con las escrituras, pero no tengo un encuentro con la palabra? Yo necesito un encuentro con la palabra porque ella me abrirá las escrituras y me revelará los códigos. Entonces, la influencia religiosa. Vamos a Jesús por María, estás equivocado. La palabra de Dios dice, aleluya, dice la palabra en Timoteo, Pablo a Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué cosa tremenda. La otra vez había un encuentro donde estaban disertando un cura, y este cura estaba disertando, invitó a un hermano del campo,
¿no? Un pastor del campo que no desmerecemos, pero él fue con ciertos conocimientos que el otro tampoco tenía. Tenía un conocimiento de la palabra y nunca se salió, pero él comenzó a tener varios argumentos. Entonces hablaba acerca del purgatorio y entonces ponía algo como arrancado de los pelos, decimos nosotros, como hacemos forzar para que la palabra diga lo que no dice. Y luego también que seremos nosotros salvos como por fuego, y entonces hay un purgatorio. Si el purgatorio puede limpiar las almas y santificar las almas, en vano murió Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que hay un solo sacrificio, no hay otro. Hay un solo mediador, que es Cristo Jesús. Y hay un solo sacrificio. A través de ese sacrificio, porque todos los sacrificios habidos y por haber, en aquel entonces no podían salvar. Ya no más macho cabrío, ni palomino, ni ningún otro animal, ni ninguna otra ofrenda era aceptada. Porque no sirvió. O sea, no sirvió. ¿Por qué? Porque terminó su etapa. Porque Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, uno es el que salva. Uno es también, alabado sea el Señor, el que derramó su sangre, y solo por esa sangre, ni siquiera por la sangre de Pablo, ni de Pedro, ni de los santos, ni siquiera por la sangre de los mártires, ni siquiera por la sangre de Esteban, ni siquiera por la sangre de Abel, ni siquiera por la sangre que fue derramada sobre la tierra de los santos hombres de Dios, nosotros podemos ser salvos, solamente por la sangre del Señor Jesucristo. Líbrate de la levadura de los fariseos, de la religiosidad. La muerte, tienes que hacer un pacto con San la muerte y entregar a un ser querido para que te proteja, pero al final Él no solamente te mantiene vivo físicamente, pero ya Él ha destruido tu vida, ya te mató, porque cuando llegue el momento, entonces Él quitará tu vida y no irás con el Padre, irás a un tormento por toda la eternidad, perdido por toda la eternidad. Y el tormento no será el fuego, el tormento no serán los demonios, el tormento es saber que verdaderamente ahora yo sé que hay un Dios amoroso que creó los cielos y la tierra y que tuvo lo mejor para mí y yo rechacé su amor. Ese es el mayor tormento. Ese es el mayor tormento que el lago de fuego, que los demonios, ese es el mayor tormento. De saber que lo perdí todo por no haber abierto el corazón y haber recibido a Jesús como Salvador y Señor de mi vida. Pero si no lo tienes, estás a tiempo. Abre el corazón y dile, Señor, ven a morar a mi vida. Señor, perdona mis pecados y límpiame con tu sangre. En el nombre de Jesús, inmediatamente la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado. Alabado sea el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y comenzará a trabajar sobre ti y trabajará de tal manera que te hará, aleluya, hijo de Dios, hechura suya, creado en Cristo Jesús, para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano. Te transformarás en un hombre, en una mujer, un discípulo de Cristo que verá la gloria del Señor. Pero también había otra levadura, era de Herodes, la levadura de Herodes. Cuidado con la levadura de Herodes, ¿eh? ¿Qué tiene que ver esa levadura? La influencia política de uno o de otro partido. La influencia política. Muchas veces las ideologías políticas ocupan el primer lugar antes que Dios en el corazón de una persona. Y Dios quiere el primer lugar. Dios quiere el primer lugar. He visto a cristianos pelear por una posición y otra posición. Posiciones diferentes, políticas, ideologías diferentes, pelear y discutir. Yo me imagino el Padre mirando desde arriba y pensando, qué ciegos que están estos, si estos supieran que son lo mismo.
que necesitan un solo gobierno que será justo. Y ese gobierno, gloria a Dios, el reino de Dios. Porque en el reino de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Es un reino justo. Fuera de Dios no hay un reino justo. No hay un reino justo. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen que el mundo está bajo el maligno. Y él es el príncipe de los aires que tiene a su gente esclava, ciega, que la domina, que la dirige, que la lleva a todo lo malo. Oh, yo recuerdo que cómo me gustaban a mí las películas de guerra donde hay más muerte y se mataban los unos con los otros. Pero a medida que vas entrando en la presencia de Dios te das cuenta que lo que antes te divertía ya no te divierte. Porque no es otra cosa que matar a su prójimo, que destruir a otro prójimo. Claro, es una ficción, pero en la vida real ocurre. En la vida real ocurre. ¿Cuántos esposos matando a sus esposas? ¿Cuántas esposas matando a sus esposos? Padres matando a sus hijos, los hijos matando a sus padres. Pero ¿quién creó todo esto para que eso suceda? Y uno matándose con otros, por medio de ideologías se matan, se destruyen, se persiguen, gente buena muere, gente inocente muere. Los millones y millones que le haría falta a muchas personas que no comen diariamente van a parar para armamentos, para destruir y para destruir las construcciones que hacen millonarias para destruir, para derramar sangre, para derramar sangre, para derramar sangre. Y la gente sigue porque necesita un líder, porque necesita alguien que lo dirija. Sigue, pero no ve el trasfondo porque es natural. Pero el hombre espiritual ve quién está manejando las marionetas, quién está llevando al mundo hacia donde va, y cómo operan esos tronos de maldad, cómo operan esos tronos de maldad. Cómo la gente invoca, la gente poderosa invoca los espíritus malignos, los espíritus ancestrales, como Horus. Tenemos nosotros un altar de Horus allí en la capital federal de Buenos Aires. También frente a la Casa Blanca, cuando hablamos del obelisco, ese es un altar. También está en el Vaticano, las puertas del Vaticano, que simboliza allí a Horus y simboliza también a Apolos, es un miembro viril del varón, por lo tanto, allí está. Y también la cúpula del Vaticano, como los diferentes lugares, siempre frente a una casa de gobierno con una cúpula, tiene que ver Isis, tiene que ver Isis y Horus para manejar los pueblos, porque la profecía es que se levantaría otra vez, se levantaría Semiramis otra vez Apolo vendría, que viene con otro nombre. Apolo vendría a gobernar sobre la tierra, sobre las naciones. Son los que invocan, tanto masones como otras sectas, invocan ese poder para volver a reinar. Eso también está establecido y sellado en el dólar, o sea, en el billete de $1. Allí está en forma, en el idioma latín, está allí anunciando el regreso de Apolo, el ojo y también las pirámides. Y bueno, es entrar en otra cosa, pero el mundo de la política está convulsionado, el mundo de la política está redirigido porque hay un plan y un sistema de parte de el nuevo orden que tiene que ver también con el anticristo y todo lo que va a hacer. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Dónde tenemos que estar enfocados? ¿Dónde tenemos que estar enfocados? Ellos, dice la palabra, que estaban enfocados en lo que no tenían. Están enfocados en lo que no podían. Y ya vieron el operar en muchísimas oportunidades. Muy bien, ¿qué es lo que tienes? Ellos tenían un pan. ¿Y qué pasó con los 7 panes? Lo multiplicaron. ¿Por qué no multiplicaron ese pan que tenían? Si esa gracia ya estaba en ellos, porque no habían entendido lo que pasó. Gloria a Dios. No está mal tener
No está mal tener, ser parte de una organización política, no está mal. Pero cuando ocupa el primer lugar de Dios es porque una ceguera y una venda comenzó a operar en esa vida, y ese cristiano también es redirigido. A veces veo cristianos peleándose unos con los otros a través de los medios. Qué vergüenza que me da, mientras miles de almas se están perdiendo, mientras hay un operar de las tinieblas, mientras hay algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que obrar, algo que tenemos que movernos. Sin embargo, encontramos nosotros de que muchos están distraídos. Cuando hay que multiplicar el pan, cuando hay que moverse como una iglesia gloriosa sobre la faz de la tierra, cuando nuestra oración tiene que penetrar esas tinieblas y quebrantar esa fortaleza del mar y traer liberación a la tierra, porque ese es nuestro destino. Oh, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Ese es nuestro destino, y no va a ser por medio de carne, no va a ser por medio de sangre. No, 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 no. No lo vas a conseguir, no lo vas a conquistar, no lo vas a hacer. Nuestra batalla no es con sangre y carne, sino es contra las potestades, las fuerzas de alto rango que operan en el mundo para destruirlo, en el mundo espiritual. Nuestras armas, dijo Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y poderosas para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Qué cosa tremenda, gloria a Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? Vemos aquí que ellos no entendieron. El Señor dijo, ¿cómo que aún no entendéis? Ya viste los milagros, ya presenciaste tantas cosas, ahora tienes un pan en la mano. No tendrías que discutir, ya viste cómo se hacía, viste lo que se decía, la oración que se decía, cómo bendijimos. Entonces ahora es hora de multiplicar el pan, que también se llene la barca de pan. Pero no habían entendido, porque sus corazones estaban endurecidos. ¿En qué estaban enfocados? En lo que no tenemos. No tenemos pan. ¿Y eso qué es? Sí, pero un pan para cuánto, cuánto es. No se repitió anteriormente. ¿Qué tienes en tu casa? Bueno, no tengo nada. ¿Tienes vida? Sí. ¿Tienes lengua? Sí. ¿Puedes oír ahora la palabra? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que si tienes oído para oír, entonces ahora tienes fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y si oíste la palabra de Dios y tenés corazón, tú puedes recibir esa palabra. Y si recibes esa palabra, ahora tienes una nueva naturaleza. Y tienes el poder que creó todas las cosas, porque por la palabra fueron hechas todas las cosas. ¿Tienes boca? ¿Puedes hablar? ¿Tienes lengua? Ahora no solamente lo tienes en el depósito, ahora puedes hablar esa palabra y producirá y operará, porque dice, mi palabra sale de mi boca y no regresará vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Si Él envió una palabra a tu vida, entonces ahora, gloria a Dios, comienza a hablar esa palabra. Y esta es la hora de hablar la palabra. Esta es la hora de declarar la palabra. Esta es la hora, gloria al nombre de Jesús, de comenzar a hablar la palabra sobre lo que tienes. Es pequeño, declara la palabra. Es hora de declarar la palabra. Esta es nuestra oportunidad. Sí, donde hay abundancia de necesidad, pero podemos hablar la palabra si nosotros nos enfocamos. Gloria a Dios. Muchas personas están enfocadas en la crisis, en todo lo que está pasando. Y es cierto, es una realidad, eso está pasando, sí, pero eso está pasando sobre la faz de la tierra, pero también en Dios hay cosas que están pasando. Pero si nosotros nos enfocamos simplemente en las cosas que están pasando en la tierra, vamos a ser succionados y no vamos nosotros a poder, gloria a Dios, ejercer esa autoridad y poder. ¿Por qué razón? Porque lo negativo va a absorberte, porque vas a comenzar a usar la razón.
Y al usar la razón, entonces nada tiene que ver con la palabra, nadie tiene que ver con Dios, nada tiene que ver con la fe. Entonces necesitamos nosotros, gloria al nombre de Jesús, enfocarnos en el propósito de Dios. No te vas a morir de hambre si quieres, no vas a perecer si quieres, porque aquí los discípulos tenían un problema, sus corazones se habían endurecido. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Muy bien, no recordáis. Cuando hablamos acerca de estas tres cosas nosotros las vemos como palabra que tuvieron los profetas. Palabras que tuvieron los profetas. Las palabras que tuvieron los profetas. Isaías capítulo 6, verso 9 al 10 dice, y dijo, andad y di a este pueblo. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Oíd bien y no entendáis. Ved por ciento, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Qué tremendo es la dureza de corazón. Jeremías capítulo 5, verso 21. Oíd esto ahora, pueblo necio, el que dice que no hay Dios, sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tienes oído y no oye. Ezequiel, capítulo 12, verso 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. ¿Por qué dice la palabra? Porque son casa rebelde. Ahora, Romanos capítulo 11, y con esto voy cerrando, verso 8 al 10. ¿Qué pues, dice, lo que buscaba Israel no ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado? Y los demás fueron, ¿qué cosa? Endurecido. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Ojos, ¿qué es eso de espíritu de estupor? Ojos con que no vean. Oídos con que no oigan hasta el día de hoy. El verso 9 dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vea, agóbiele su espalda para siempre. Cuando hablamos del endurecimiento del corazón, tiene que ver con un corazón que está cerrado. Corazón cerrado. ¿Cuándo se cierra el corazón? Cuando el corazón está herido. Las heridas del corazón endurecen el corazón y hacen que ese corazón esté endurecido, desilusionado. Es un corazón herido, el corazón endurecido. Es un corazón desilusionado, es un corazón que fue engañado, es un corazón que fue rechazado, es un corazón que está amargado. Este se transforma en un corazón contaminado. Por eso, ¿de qué estaban hablando? De lo que faltaba, y no estaba hablando de lo que tenía. El espíritu de estupor vino ¿por qué cosa? Por incredulidad. Por la incredulidad. Tuvieron el primer milagro, lo vieron, oyeron, lo vieron. Pudieron tener tacto porque multiplicaron el pan en sus manos, pero sin embargo, el corazón endurecido viene por causa de la incredulidad. Falta de visión. Por eso dice, oídos que no oyen. Y si oyen, no hay fe. Y si hay fe, no pueden vivir como justos ni agradan a Dios. Entonces, oídos que no oyen. Eso significa
que yo puedo oír la palabra y el mensaje, pero no oírlo con fe. Por eso es que ellos no entraron en la tierra, porque no oyeron con fe. Pero cuando oímos con fe, tengo hambre de Dios, hambre de la palabra, quiero conocerlo y ver sus obras manifestarse en mí, en él, en mí, a través, gloria al nombre de Jesús. Entonces tú tienes fe y recibes la palabra y recibes fe a través de la palabra. Entonces, cuando el estupor cierra los oídos, tú estás escuchando de poder, de milagro, de gloria y de gloria y de gloria, pero no estás viviendo porque el corazón está endurecido. Muy bien, el estupor significa entorpecimiento, significa letargo, un estado de adormecimiento e inactivo en las condiciones desfavorables. Eso significa que en el momento que las condiciones son desfavorables, tenemos algo que hacer. Número uno, descansar en Dios. Pero descansar en Dios no es cruzarse de brazos, es comenzar a moverse en lo de Dios. Por ejemplo, Jesús dormía y se levantó una gran tormenta. ¿Y qué pasó con los discípulos? Los amarrearon y dijeron, los sacudieron y le dijeron, bueno, despiértate, ¿no ves que perecemos? ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ya estuviste en otra tormenta, ya caminaste sobre las aguas, ya viste lo que había que hacer, había que reprenderla. Ya me hicieron volver a mitad de camino, porque dice la palabra que el Señor quiso adelantársele en la vez anterior de la tormenta, pero viendo que ellos perecían por la tormenta, entonces se volvió caminando sobre las aguas, sobre la tormenta. El plan de Dios no fue ese. El plan de Jesús es, nos vemos del otro lado. Nos vemos del otro lado. Pero como ellos no supieron qué hacer, porque se enfocaron en la tormenta y no se enfocaron en lo que tenían que hacer, entonces, cuando ven algo desfavorable, quedan inactivos, inoperantes. Mientras que todo eso que viene negativo, justamente es para que operemos. ¿Qué dice la palabra? Que el diablo va a venir. ¡Ay, la sangre de Cristo! No, dice que el diablo va a venir y el diablo viene, el diablo va a venir. Pero cuando venga, ¿qué dice? Someteos a Dios, resistid firme al diablo y huirá de vosotros. ¿Con qué lo voy a resistir? ¿Cómo lo resistió Jesús? Con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Venga de la forma que venga. Venga con palabras a la mente. Venga con situaciones, venga como venga, alabado sea el Señor. Estoy sometido a Dios, estoy escondido en Cristo. Y ahora por la palabra yo voy a declarar, no es lo que siento, siento como que me están aplastando, siento como que me falta el aire, siento los dolores en mi cuerpo, siento que esto se viene abajo, siento, eso es todo lo que yo siento. Pero Jesús no habló de su sentimiento. Porque él tenía hambre, no dijo, ay Señor, tengo hambre, justo viene el diablo ahora que tengo hambre. Señor, estoy débil, uy, ¿por qué no vino el primer día cuando recibí la llenura del Espíritu Santo? Ahora viene, ahora que estoy débil. No, él no se enfocó en eso, él apuntó a la palabra. Gloria a Dios, significa que la palabra funciona, no importa el estado que yo me encuentre. ¿Por qué? Eso es un entrenamiento y preparación de que el Señor Jesús sintió la presencia del maligno también y las impresiones del maligno. Pero a pesar de sentir las impresiones, usó la palabra. Usó la palabra. Usó la palabra. Por eso dice, y todavía no entendés, si yo ya lo hice, y si tus propias manos se mueven, y todavía no entendés, duro de corazón, ojos que no ven, oídos que no oyen. Entonces, dijimos que ese es el espíritu del letargo. Eso significa que cierra el oído para que yo oiga. Qué lindo mensaje, me voló la cabeza, pero no tengo ningún resultado porque no hay fe. Porque la fe viene por el oír. Uy, qué tremendo. Sí, pero dice la palabra, ojos que no ven. Cuando viene el enemigo, yo ya no veo a Dios. Ya me cegué. O sea, yo veo la necesidad y no veo
lo que soy, lo que tengo y lo que puedo hacer. Entonces, el letargo trae adormecimiento e inactivo en las condiciones desfavorables. Trae cansancio, somnolencia, profunda, falta de actividad, adormecimiento y lento para entender. Y viste, hay gente que dice, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pero se lee el diario y la entiende. Lee otras cosas más complicadas y la entiende. Pero cuando va a la Biblia, no la entiende. Entonces, lento para entender. Desconcierto tiene que ver con el letargo. Una persona que no sabe cómo reaccionar ni qué pensar, decir, generalmente por medio de algo inesperado o sorprendente. Altera el orden y al alterar el orden, entonces queda confundido sin saber cómo reaccionar. Eso es lo que hace el letargo. Eso es lo que hace el letargo. Por eso el Señor dice, ay, gloria a Dios. El Señor dice, guardaos de la levadura de los fariseos, la influencia de la religión, y de la levadura de Herodes, la influencia política, social. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Todavía no entendían nada. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? La primera cosa entonces es lo que no tengo. No entendéis ni comprendéis, y aún tenéis endurecido vuestro corazón, letargo, teniendo ojos no veis, teniendo oído no oís. Y os recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000. Entonces, número 1, ojos para ver, oídos para oír. Habla de oír, visión, palabra, fe. Habla de ver, visión. Y también dice recordar. Gloria al nombre de Jesús. Recordar. ¿Qué voy a recordar? Todo lo que Dios hizo a través de la historia. Comenzar a ver las proezas, las maravillas de Dios y llenarte de esas proezas y maravillas de Dios. Que ese sea el diálogo diario. Por eso dice que debían de pasar esas palabras a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hablarás a ellos en la mañana, hablarás a ellos en la tarde y en la noche. ¿Hablando de qué? Tú piensas que los tenían ahí sentados con un libro. No. Era hablándoles de las maravillas de Dios. Recordándole todo lo que hizo. Las memorias, los memoriales. Qué cosa tremenda, ¿no? Cuando Josué iba a cruzar el Jordán, el Señor le dijo, alto, hay algo que tienes que hacer. Coloca 12 piedras y esto será para memoria de vuestros hijos. Que cuando pregunten qué son esas piedras ahí en el Jordán, entonces ustedes le dirán, nuestro Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte y también nos hizo cruzar este Jordán. Hay un gran memorial, las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios, llena de testimonios que debemos de recordar. Esto es Dios, esto hace Dios. De la misma manera para nuestras vidas. Gloria a Dios. Estaba diciendo, acuérdense que ustedes en sus manos tenían el pan y alimentaron 5,000 personas. Y recuerden que venimos ahora de otro milagro de multiplicación de pan entre 4,000 personas. Por 7 panes, los otros 5 panes. Bueno, recuerden, ustedes lo tocaron, ustedes ¿cómo todavía no lo entienden? Bueno, esta es una mañana, gloria a Dios, y ya una tarde para recibir la palabra y comenzar a analizar qué estoy haciendo con esta revelación, qué estoy haciendo con esta palabra, qué estoy creyendo. Si hay un letargo en mi vida, en el nombre de Jesús, hoy sea quebrado, hoy sea libre de todo letargo. Que mis ojos, gloria a Dios, puedan contemplar su hermosura, gloria al nombre del Señor, y entonces tendré visión
visión y vendrán ideas, proyectos. Aleluya, voy a extenderme, multiplicarme, gloria al nombre del Señor, porque tenemos su genética, la genética de nuestro padre Abraham, y tenemos la simiente de esa genética que es Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Mientras que el mundo está bajo el maligno y está operando, nosotros no estamos bajo ese mismo sistema. Nosotros estamos bajo el sistema del reino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. A uno los mueve Satanás, el diablo, y a otros los mueve el Padre Celestial. Por eso es que cada uno elige a quién va a seguir, elige a quién va a servir. Hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. El angosto es un poco complicado para la carne, ¿no? Bastante. Pero el ancho no, viva la pepa, dijo uno. O sea, libertinaje, vamos para arriba, vamos nomás. Todo está bien, todo alegre. Pongan ahí un poco de música, un poco de movimiento y olvidémonos, un partido de fútbol, cualquier cosa, olvidémonos de nuestra realidad. Así se nos pasan los días, los años, y al final del camino no hay bendición sino perdición. Pero en este camino angosto, gloria al nombre de Jesús, este camino angosto no es un camino de tierra ni de piedra. Gloria a Dios, es un camino diferente, porque este camino es una persona. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Pero cuando entras en este camino, te encuentras con el Padre. Oh, gloria a Dios. Si recibiste a Jesucristo, si eres un hijo de Dios, acostúmbrate que el Señor te llevará por atmósferas de milagros. Aleluya. Y Él pondrá una necesidad frente de ti. Gloria al nombre de Jesús. No para que te aplaste, es para que tú comiences a ejercer autoridad, para que tú comiences a moverte en fe, porque el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Así que si tienes a alguien ahí a tu lado, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Actívate en los milagros, actívate en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo voy a hacer? ¿Qué hizo Jesús? Primeramente bendijo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Primeramente bendijo. O sea, si hay tiniebla, ¿qué es una bendición? Hablar luz. Aleluya. Si hay enfermedad, ¿qué es una bendición? Hablar salud. Si hay pecado, ¿cuál es la bendición? Aleluya. Redención. Gloria al nombre de Jesús. Mi familia, la mitad está lejos de Dios, está en el pecado. Bueno, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro salvación sobre esta casa. Declaro salvación sobre esta casa. Esa es la palabra. Esa es la palabra. ¿Hay escasez? Bueno, en el nombre de Jesús yo hablo esta escasez y tomo la palabra y declaro que no comeré el pan con escasez. Dice, escrito está, así que escasez tienes que irte. Oh, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Las necesidades tienen que irse ahora, porque tengo a Dios, aleluya. Y el Dios que yo tengo suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. No sé cómo hacerlo, no puedo. Me intimida esta situación. Muy bien, me intimida, pero yo hablo a esa intimidación y le declaro la palabra. Escrito está, aleluya. No sé cómo será, pero yo lo creo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Esto me es imposible, aquello me es imposible, aquello otro es imposible. Uy, todo es imposible en el mundo de la razón, en el mundo físico. Pero, aleluya, en la eternidad de Dios, donde se mueve la fe, gloria al nombre de Jesús. En las dimensiones espirituales no existe esa palabra. Por lo tanto, yo voy a creer, voy a entrar, me voy a poner de acuerdo con Dios, me voy a poner de acuerdo con su palabra en el nombre de Jesús, porque para el que cree, todo le es posible. Estoy cansado de orar y no tener respuesta. Estoy cansado de orar y parece que Dios no me responde. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Hay algo en el medio que arreglar. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. A veces hay situaciones donde el Señor ya nos respondió, pero no nos hemos dado cuenta, porque estamos enfocados todavía en lo que nos falta.
en nuestras necesidades. Si hablamos demasiado de lo que nos falta, no nos olvidemos que tenemos poder en nuestra lengua. Hay poder. ¿Por qué no enfocarse en lo que tenemos? Si tenemos a Él, estamos completos y de Él las cosas vendrán. En el nombre de Jesús. Te bendigo ahora en el nombre de Jesús. Y dijimos que este día íbamos a orar por todas las injusticias, por todas aquellas cosas que estaban trabadas, por aquellas cosas que realmente fueron injustas, como juicios, que tal vez te sacaron la casa, te sacaron el dinero, te sacaron muchas cosas porque no leíste las letras pequeñas de ese contrato. Y tal vez te pusieron en presión o bajo presión, entonces tomaste decisiones equivocadas y sufriste muchas cosas injustas. Injustas cosas como padres, como hijos, como madre, o cosas injustas, tal vez en tu trabajo con alguna persona. Pero ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dice que tu justicia resplandecerá como luz al mediodía o como el sol al mediodía. En el nombre de Jesús, el trono de Jehová está basado en la justicia. Él es el justo, no es solo bueno, es justo. Gloria al nombre de Jesús. Y Él hará justicia a sus hijos. Él juzgará a las naciones, nada quedará impune, no es como la justicia del mundo. Él hará justicia, gloria al nombre de Jesús. Pero dice que, gloria a Dios, juzgará a las naciones. Y también dice que en la casa del justo hay abundancia. Aleluya. Estoy soltando algunos textos de la Sagrada Escritura. En la casa del justo hay abundancia. Hay abundancia. Gloria a Dios. Donde se mueve el reino de Dios se mueve donde hay justicia, porque el reino de Dios es justicia. Y no es la justicia nuestra, es la justicia de Dios. Aleluya. Porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Pero el Señor se hizo pecado. O sea, recibió ese trapo de inmundicia sobre Él. Recibió nuestra vida. Recibió nuestra vida. Que ya era un desperdicio. Estaba en condición putrefacta. Él recibió esa vida. Se hizo pecado, por eso dice, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Aleluya. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Busca el reino de Dios y no tú, su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Por eso la Sagrada Escritura dice, hay abundancia en la casa del justo. Hay abundancia en la casa del justo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. En el nombre de Jesús. Por esa gracia mediante la fe. Es su justicia. Él nos ha dado esa justicia. Todo lo que había en contra nuestro. Toda acta que había en contra nuestro. Todo lo que Satanás levantó el acta. Y también la ley levantó el acta. El acusador o el adversario que se presenta delante del Padre para acusarnos todo el tiempo. Eso hace que Él pueda tener cierta interferencia sobre nuestra vida. Pero gloria al nombre de Jesús. Cristo en la cruz del Calvario hizo algo. Él dijo consumado es. O sea que el acta que había en contra nuestro fue clavada en la cruz del Calvario. Y al ser clavada en la cruz del Calvario, gloria a Dios, nosotros fuimos hechos libres por la palabra de Dios. Libres por el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en esta preciosa hora, aleluya, la justicia de Dios va a operar. Pero antes de orar, quiero decirte que la justicia comienza por casa. Por casa. Oh Señor, hazme justicia. Pero si yo no estoy legal, la justicia va a tocarme. Y eso será doloroso. La justicia va a tocarme. Por lo tanto, yo me recuerdo que trabajaba en una bodega, la bodega Talacasto. Y cuando trabajaba en el lugar,
yo hablaba de Cristo a las personas y hablaba de Jesús a las personas. Cuando teníamos ese break a las 10 de la mañana. Y entonces íbamos a un comedor muy grande. Y bueno, nos servían un mate cocido y también nos daban un pancito. Y como yo cerraba los ojos para orar, entonces la gente agarraba el pancito, sacaba la miga y me tiraba mientras yo estaba orando. En oportunidades me tiraban el mate cocido, yo me levantaba otra vez y me servía y tomaba. Un día vino el capataz y vino también otra persona más de autoridad y se acercaron porque me vieron orar. Y me dice, ¿usted cree en Dios? Le digo, sí. Dice, y si Dios existe, dice, ¿por qué no nos dan un buen salario? Dice, ¿usted cree que Dios puede hacer que nos dé un buen salario? Le digo, sí. ¿Y por qué no lo hace? Le digo, señor capataz, si usted alza sus ojos, cada más o menos unos 10 metros hay un cartel que dice que está prohibido tomar vino. ¿Es así o no? Me dice, sí, esos carteles están ahí como una ley para que nadie aquí tome vino. Bueno, sin embargo, cuando yo estoy trabajando, veo a algunos que están escondidos detrás de esos cajones que fueron estivados y están tomando vino. Y tienen sus botellas escondidas por ahí. Entonces, ¿qué están haciendo esos trabajadores? Están quebrantando esa ley. ¿Y eso qué es? Injusticia. Y entonces no le puedes pedir al juez justo justicia cuando están haciendo injusticia. Entonces, no podemos nosotros reclamar justicia cuando somos injustos. Solamente hay uno que es justo, que es Cristo Jesús. Y hay uno que justifica, es Cristo Jesús. Por eso dice que la justicia comienza primero por la casa. Sí, estos días son días, pero que la Argentina y Latinoamérica será sacudida como un árbol por un fuerte huracán. Claro que sí, pero no la va a destruir. Y esa es la justicia de Dios, que comienza a sacar aquello que fue tapado, todo aquello que fue encubierto. La justicia de Dios comienza a operar. Pero el pueblo de Dios debe de mantenerse en justicia, para que así la justicia de Dios sea favorable. Alabado sea el Señor. Porque la bendición de Dios está en la cabeza del justo. Cuando el justo gobierna, la nación está en paz. La ciudad está en paz. Alabado sea el Señor. Esa es una de las señales que el que gobierna es justo. Por eso es que estos días, gloria al nombre de Jesús, estos días son días de grandes remociones, donde el guerrero del Eterno, con su espada de justicia, comenzó a operar. Por eso, antes de clamar por justicia, ¿por qué no tomas un minuto en el nombre de Jesús para arreglar las injusticias? Sí, aquellas cosas que yo fui injusto, en el nombre de Jesús. Y si realmente no tienes la justicia de Dios, la justicia de Dios es Cristo, recíbelo y recibe esa justicia. Si estás listo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos toda alabanza en esta mañana. Hemos clamado, Señor, por esta transmisión. Hemos clamado, Señor, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste. Hemos clamado en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hemos clamado, Señor, en la noche, en la madrugada, Señor, para que la gloria tuya opere. En el nombre de Jesús yo presento cada familia, cada hombre, cada mujer, en el nombre de Jesús, que en esta hora está presentando sus injusticias delante de ti. La traemos delante de ti, Dios Todopoderoso, juez justo. Aquellas cosas que el enemigo ha hecho y aquellas cosas que el enemigo ha
Señor, operado para detener en las áreas de progreso, en las áreas de comunión, en las áreas de relación contigo, en el nombre de Jesús. Toda acta contraria en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, venimos delante de ti, juez justo, en el nombre de Jesús, reclamando, Señor, en el nombre de Jesús, la justicia para Argentina, para Latinoamérica, para las naciones. En el nombre de Jesús, la justicia para tu pueblo. La justicia, Señor, sobre esos niños que no pueden hablar, pero que les son quitada la vida desde el vientre. Por aquellos ancianos, Señor, que ya es un descarte para la sociedad, es una molestia. En el nombre de Jesús. Por aquellos, Señor, que están viviendo injusticia, perdiendo lo que por años han estado trabajando. En el nombre de Jesús. Tú reprendes por nosotros al devorador y no devorará lo que realmente nos has dado. La herencia en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, desato ahora la palabra, y toda iniquidad de injusticia es quitada en el nombre de Jesús. Sea perdonada, Padre Celestial, y se libera la justicia tuya en el nombre de Jesús, y se revierte toda situación injusta para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor, gloria a Dios.